Hoy vamos a ver un tema muy importante, muy interesante, que es farmacovigilancia, ¿sí? Y bueno, pienso que vamos a tener tiempo, por lo tanto vamos a ver si podemos llenar algunas fichas de farmacovigilancia. Después yo se las voy a pasar, este, las tienen todas subidas al campus, desde luego, pero yo tengo algunas que están en Word y que son fáciles para poder llenarlas acá a través de la computadora, ¿sí? Porque no hay nada mejor que, a ver, eh, tener la experiencia de llenar la planilla para que sea mucho mejor el aprendizaje, ¿sí? Así que bueno, vamos a empezar con este tema de hoy. A ver, eh, vamos a correr esto para allá. ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? Sí, sí, profe. Bueno, listo. Entonces vamos a ver cuáles son los objetivos de la clase de hoy. Y entonces, primeramente vamos a identificar y clasificar los distintos tipos de reacciones adversas, para lo cual primero vamos a ver qué es una reacción adversa al medicamento. Vamos a conocer la forma de realizar un reporte de farmacovigilancia y a los lugares a donde los tenemos que remitir. Y también vamos a establecer y a fomentar la responsabilidad como profesionales de la salud en el marco de la vigilancia para poder realizar los reportes. Nadie más cercano que el farmacéutico al paciente que se llega y nos dice que algo le está pasando a partir de que tomó un determinado medicamento, ¿sí? Entonces, es muy importante que nosotros tomemos la posta de nuestra responsabilidad profesional y ante esa circunstancia especial de ese paciente que nos cuenta, que nos relata, tengamos, digamos, la iniciativa de poder hacer el reporte, que como los reportes de farmacovigilancia son absolutamente voluntarios y espontáneos, nadie nos obliga, es nuestra responsabilidad profesional la que nos obliga a realizarlos, ¿sí? Entonces, esos son los principales objetivos de la clase de hoy. En general, cuando sale una nueva droga al mercado, que se hicieron todos los estudios previos en todas las fases, ¿sí? En donde se determina primeramente la seguridad del fármaco, después la eficacia, después ya en fase 4 esa droga de comprobada eficacia y seguridad se multiplica, digamos, su uso en muchísimos pacientes. Quiere decir que no solamente durante el ámbito del ensayo clínico se van a detectar efectos adversos, sino que también se pueden detectar en la fase de comercialización. ¿Por qué? Porque su uso es más extendido, porque todo no está tan rigurosamente controlado como en un ensayo clínico y puede darse la situación en que aparezcan algunos efectos adversos que por diferentes razones no aparecieron durante el ensayo clínico. Pero tenemos esa nueva droga de la que esperamos efectos terapéuticos según los resultados de los ensayos clínicos, resultados terapéuticos que son beneficiosos, es decir, que van a seguramente resolver el problema de salud para el cual está indicado. Y entonces también esa nueva droga nos puede presentar algunos eventos adversos, es decir, aquellos que son predecibles porque ya fueron de alguna manera advertidos en el ensayo clínico, ¿sí? Pero otras que no son predecibles porque no fueron, no aparecieron durante el transcurso del ensayo. Entonces, estos predecibles son los que van a estar formando parte de las monografías, porque seguramente esa monografía va a ser el reflejo de lo que sucedió en el ensayo clínico. Pero el uso masivo puede llevar
precisamente a la aparición de otros efectos que no fueron detectados y por eso decimos que no son predecibles. Y ahí está el foco de la farmacovigilancia. En realidad, el objetivo principal es el reporte de efectos adversos que no aparecieron durante los ensayos clínicos. Eso no quita que nosotros también reportemos aquellos casos que sí están en la bibliografía. ¿Por qué es importante hacerlo? Porque algo que a lo mejor era muy poco frecuente con nuestros reportes pasa a ser muy frecuente, ¿sí? Y por lo tanto amerita tal vez que la agencia regulatoria tome ciertas determinaciones, como por ejemplo un cambio de prospecto o un cambio de condición de venta de la droga, ¿sí? Entonces es importante que empecemos a pensar que tenemos una responsabilidad más en función de la seguridad del paciente, de hacer el reporte de todos aquellos efectos adversos de los cuales nos hacen parte nuestros pacientes, nos vienen y nos cuentan, ¿sí? A ver, esto es un reporte de casos, ¿sí? Un reporte de casos que hizo un doctor que se llama McBride en el año, y apareció en una revista que se llama Lancet, en el año 1961. ¿Por qué les comparto esto yo a ustedes? Porque realmente el caso de la talidomida, una droga que se sigue usando con otros usos ahora, pero se sigue usando, la talidomida es tal vez el caso paradigmático y el que fue el que dio el puntapié inicial para iniciar a nivel mundial el sistema de farmacovigilancia. Fíjense ustedes qué es lo que dice el doctor McBride. Dice que se han presentado anormalidades congénitas en aproximadamente 1.5%, de 1 al 5% de los bebés, y que en los meses recientes observó que la incidencia de esas severas anormalidades en los bebés eran de mamás que habían tomado durante el embarazo la droga talidomida, ¿sí? Como antiemético o sedante, en alrededor del 20% de los casos. Es decir, él empieza a relacionar el uso de una droga con la aparición de anormalidades congénitas en los bebés. Esas anormalidades se presentaban en estructuras desarrolladas desde el mesénquima, en los huesos y la musculatura. Bueno, y parece que esas anormalidades en los huesos bueno, afectaban de diferentes maneras, como por ejemplo la polidactilia y muchas veces fallas en el largo de los huesos, ¿sí? Entonces pregunta el doctor McBride, ¿alguno de los que leen han visto algunas similares anormalidades en bebés nacidos de esas mamás que habían tomado esas drogas? Es un reporte de casos, ¿sí? Del que se va a nutrir muchísimo la farmacovigilancia, ¿sí? Estos, es decir, estos bebés tenían lo que se denomina focomelia, ¿sí? La focomelia es una enfermedad, es decir, congénita, a partir de un efecto adverso, como de la talidomida, ¿sí? Y que provocaba precisamente anormalidad en el desarrollo de los huesos. Eran bebés que nacían a lo mejor con un brazo muy cortito, con dedos que tenían más, con manos que tenían más de 5 dedos. Bueno,
realmente todavía, imagínense ustedes que esto fue en los años 60, todavía tenemos personas que viven, que están vivas y que son producto del efecto adverso de esta droga. Yo les decía que esta droga se sigue utilizando actualmente, sí, se sigue utilizando, ¿sí? ¿En qué se usa? Bueno, en lepra, está dentro del Programa Nacional de Lepra, ¿m? Y desde luego a todas las personas, sobre todo las mujeres a las que se les da esta droga, tienen que estar bajo estricto control de la natalidad, ¿sí? Lo que pasa es que es beneficiosa para el cuadro de lepra tomando los recaudos necesarios. Pero acá es la primera vez, digamos, que se relaciona con este informe de casos del doctor McBride la anormalidad y el medicamento. Fíjense, vamos a ver en este gráfico, ¿sí? Aquí debajo los años y el porciento de anormalidades, ¿sí? Y vamos a tener dos gráficos conjuntos aquí, porque tenemos, uno son las anormalidades de tipo talidomida, que son precisamente este gráfico que tiene no la línea punteada, sino la línea completa, ¿sí? Y el otro, que tiene la línea punteada, son las ventas de la talidomida. Fíjense qué pasó. Alrededor de principios del año 62 se saca de la venta la talidomida, ¿sí? Pero desde luego, como las mamás ya habían tomado esa droga para evitar esos efectos adversos del embarazo, y el embarazo dura 9 meses, siguen apareciendo casos, ¿sí? Es decir, a pesar de que se suspendió la venta, siguen apareciendo casos. Bueno, vamos a definir algunas cosas que son importantes, ¿sí? ¿Qué diferencia hay entre un evento y un efecto? Generalmente evento es algo que sucede, que es imprevisto, ¿sí? Es una eventualidad, aunque sea una redundancia, un hecho imprevisto que puede pasar, ¿sí? Todos somos susceptibles a padecer un evento, ¿sí? A ver, el hecho que nos roben la cartera podría ser un evento, ¿sí? En cambio, efecto va a ser una acción orgánica que tiende a contrarrestar la influencia de un agente que lo produce, ¿sí? Vendría a ser lo que es acción y reacción. Forma en que alguien o algo se comporta ante un determinado estímulo, ¿sí? Eso es un efecto. Entonces vamos a hacer esa diferenciación entre un evento, que es algo imprevisto, y un efecto, que es la manera en que alguien o algo se comporta ante un determinado estímulo, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué es un evento adverso. Es una condición médica no deseada, ¿sí? O un deterioro de una condición médica que ya existía en el paciente. Eso es un evento adverso. Y fíjense qué cosa importante, ya que se la considere o no causalmente relacionada con el producto, ¿sí? A ver, yo tomo, esto es todo un ejemplo, ¿no? Yo tomo Rivotril y entonces voy a cruzar una calle y me, me atropella un auto. ¿Puedo yo relacionar lo que me pasó con la toma del producto?
¿Qué dicen ustedes? Y por ahí depende de la dosis. Puede ser, a ver, puede ser que haya sido solamente una desaprensión mía de no fijarme, o puede ser un efecto adverso del medicamento que me haya disminuido los reflejos, que me haya disminuido la percepción de la distancia, ¿sí? Pero eso lo tengo que probar, ¿sí? Ahora, yo voy caminando por la calle, tomo ribotril y se cae un tablón de una obra y me da por la cabeza. ¿Le puedo yo entonces relacionar lo que me pasó con el producto? No, en este caso no. Por eso, a ver, es muy importante que en los eventos adversos, ¿sí?, consideremos que está casualmente relacionado con el producto. ¿Sí? Yo puedo decir que algo es el evento adverso a un medicamento que estoy tomando cuando primeramente haya temporalidad, es decir, yo haya tomado primero el medicamento y después aparece el evento adverso que yo podría siempre potencial, porque lo tengo que probar, que esté causalmente relacionado con el producto. ¿Sí? Muy bien, entonces, ¿qué es un evento adverso? Es una condición médica no deseada, como ya lo dijimos anteriormente. ¿Sí? Y esa condición médica no deseada se puede dar a través de síntomas, como pueden ser náuseas, dolor de pecho, esos son síntomas, o signos, ¿sí?, que pueden ser, por ejemplo, aumento de la frecuencia cardíaca o aumento del tamaño hepático. Puede darse por valores anormales de resultados de laboratorio, o de electrocardiogramas o de electroencefalogramas, ¿sí? Esos son todos condiciones médicas no deseadas que se producen por síntomas, signos o valores anormales, ya sea que se la considere o no causalmente relacionada con el producto. Yo tengo estos problemas. Ahora, tengo que de alguna manera relacionarlo con un producto, ¿sí? Mientras a mí me aparece la taquicardia, yo no le puedo echar la culpa a lo que estoy tomando. Se tendrá que hacer un estudio, se tendrá que hacer una revisión bibliográfica para ver si esos síntomas, signos o valores anormales se relacionan con el producto que estoy tomando, ¿sí? Entonces, vamos a ver, ¿esos eventos adversos son serios o son severos? Y esta es una pregunta de examen, por lo tanto les pido por favor que presten atención. ¿Cuándo es un evento adverso severo? Siempre que hablamos de severo, nos estamos refiriendo a la intensidad del efecto adverso, que puede ser leve, puede ser moderada o puede ser severa, ¿sí? Si yo lo describo como un evento adverso serio, va a describir un tipo específico de evento adverso a los fines de la notificación regulatoria. Es decir, cuando yo hago la notificación, ahí voy a describir la intensidad, o voy a describir también si es serio, ¿sí? Y ya vamos a ver qué características tiene un evento adverso serio. Ahí se me fue. Fíjense, un sujeto puede tener una cefalea severa, ¿sí? Puede tener una cefalea severa. Nos estamos refiriendo a la intensidad, ¿sí? Puede ser muy doloroso, pero no puede o no cumplir el secreto de seriedad, el criterio de seriedad. ¿Por qué razón? Y vamos a volver sobre esto. Por el contrario, siempre un infarto de miocardio, por más pequeño que sea, es un evento adverso serio. ¿Por qué?
¿Cuáles son las características que tienen los eventos adversos serios? Fíjense, resulta en la muerte del paciente, ¿m? O amenaza en forma inmediata la vida, o requiere hospitalización o prolonga la hospitalización en el caso de que estuviera hospitalizado. Resulta en una discapacidad que puede ser persistente o puede ser, digamos, solamente por un determinado tiempo. Es una anormalidad congénita, como lo que pasó con la talidomida, un defecto de nacimiento, y es un evento médico importante que puede poner en peligro al paciente o requerir una intervención médica para prevenir que resulte en alguno de los anteriores. Pero esta es la definición de evento adverso serio. Repetimos, resulta en la muerte del paciente, es una amenaza para la vida, requiere hospitalización o prolonga la hospitalización, resulta en una discapacidad o incapacidad, es una anormalidad congénita, es un evento médico importante que puede poner en peligro la vida del paciente y requerir una intervención médica para prevenir que resulte en alguno de los anteriores. ¿Sí? ¿Ver? A esto que dijimos. Profe, profe, ¿me escucha? No te escucho, a ver. Profe, Sí. nosotros tampoco la dejamos de escuchar. Varios de mis compañeros se silenció. O sea, seguramente usted estaba hablando, pero no se escuchaba nada. Bueno, dígame desde dónde y vuelvo a decirlo. Desde la anterior, Desde creo que si no dónde. me equivoco, es desde la anterior semana. ¿Acá? Desde la última Sí, parte, sí, sí. Sí, ¿Desde sí, porque acá? no sé. O sea, si usted Bueno, seguía hablando, está, ya medio sí, desde entrecortado. esa. bueno. Ustedes, por favor, me interrumpen porque, a ver, yo como no sé, no puedo estar, no me doy cuenta. A ver, acá no hay nada que Sí, me pensé marque que que era, no me haga. claro, yo pensé que era solo yo, pero porque, bueno, el internet está mal, Bueno, pero era sí, a general. veces es inestable el Internet. Bueno, vamos a volver sobre esto. Eventos adversos, serios o severos, ¿sí? Un evento adverso severo se está refiriendo a la intensidad, que puede ser leve, moderado o severo. Entonces, acá hay un ejemplo que dice, un sujeto puede experimentar una cefalea severa, ¿sí? Porque es muy dolorosa, pero no cumple el criterio de seriedad. ¿Por qué? Porque el criterio de seriedad va a describir a un tipo específico de evento adverso, que es a los fines de la regulación de la notificación regulatoria. Sin embargo, si si ese paciente presenta un infarto de miocardio, aunque sea pequeño, ¿sí? Siempre va a ser un evento adverso serio. ¿Por qué pasa esto? Porque fíjense, los eventos adversos serios son aquellos en que van a resultar, ¿eh? en la muerte del paciente o van a ser una amenaza inmediata a su vida, va a requerir hospitalización o prolongar la hospitalización en el caso de que ya estuviera hospitalizado, va a resultar en una discapacidad o incapacidad persistente, es una anormalidad congénita o un defecto de nacimiento, es un evento médico importante que puede poner en peligro al paciente y necesitar una intervención médica
para prevenir en que resulte de alguno de los anteriores, es decir, que se muera o que esté amenazada en forma inmediata la vida, o que tenga que ser hospitalizado, o que le produzca una discapacidad, etc. ¿Sí? Entonces, un evento adverso severo es solamente la intensidad, leve, moderada o severa. Pero en cambio, un evento adverso serio puede ser aquel que reúna alguna de estas condiciones que acabo de mencionar. Entonces yo quise volver a este ejemplo. Un sujeto puede experimentar una cefalea severa, muy dolorosa, pero no cumplir el criterio de seriedad. Pero sí lo puede cumplir en el caso que, por ejemplo, esa cefalea severa sea a causa de un accidente cerebrovascular, ¿sí?, de una ACV, y entonces puede resultar o bien en la muerte o amenazar la vida o dejarlo con alguna discapacidad. Desde luego va a necesitar una hospitalización. ¿Se dan cuenta cuál es la diferencia? Un evento adverso severo puede ser también un evento adverso serio. Pero pues si yo les pregunto qué es un evento adverso serio, ustedes me van a tener que contestar que son los que pueden tener alguna de estas características que, si quieren, volvemos a repetir. Resultar en la muerte, amenazar la vida, requerir o prolongar hospitalización, una anormalidad congénita, un evento importante que puede poner en peligro inminente al paciente, peligro inminente de vida, ¿sí?, y requerir intervención médica para que no resulte en alguno de los anteriores. ¿Se entendió la diferencia entre evento adverso serio y evento adverso severo? Sí, gracias. Bueno, porque esto es pregunta de examen, por eso quiero que les quede bien clarito, ¿sí? Acá tenemos en este gráfico lo que es una reacción adversa medicamentosa, lo que es un evento adverso serio y lo que es un evento adverso. Entonces, todo lo que está en color anaranjado es un evento adverso. Una reacción adversa medicamentosa es un evento adverso, y si es un evento adverso serio, también es un evento adverso. ¿Sí? Reacción adversa a medicamentos. A ver, pueden estar descriptas o no descriptas. Las descriptas son aquellas que figuran en la monografía porque aparecieron durante el transcurso del ensayo clínico. Pero puede haber otras que no están descriptas. ¿Por qué razón? Porque un ensayo clínico es con una cantidad limitada de pacientes, un ensayo clínico está todo absolutamente controlado, dura un determinado tiempo, pero no podemos compararlo cuando ese medicamento entra en la fase de comercialización, que es tomado por numerosos pacientes, es decir, se multiplica exponencialmente la cantidad de pacientes que lo toman, y pueden aparecer entonces estas famosas reacciones adversas que no están descritas porque no aparecieron en ese momento, ¿sí? También las descriptas son aquellas que son las esperadas, porque uno lee un prospecto o una monografía, ¿sí?, y sabe, porque están allí, constan todas aquellas efectos adversos o reacciones adversas medicamentosas que pueden ser esperadas, están descriptas, ¿sí? Y en las no descriptas son desde luego las inesperadas. ¿Qué es una reacción adversa al medicamento? Fíjense, es una reacción no deseada. Yo no deseo que el medicamento que le doy a un paciente le provoque un efecto adverso o una reacción adversa, ¿sí? Es algo no deseado. Pero suceden, ¿sí? Y entonces, ¿qué son? Bueno, cualquier efecto perjudicial que ocurre tras la administración de un fármaco. Y fíjense, acá hay dos cosas que quiero que tengan presentes.
tras la administración de un fármaco quiere decir que hay una temporalidad entre la toma del fármaco y la aparición del evento adverso. ¿Sí? Pero hay otra condición importante, dice, a las dosis normales utilizadas en la especie humana. Para los usos que tienen los medicamentos, es decir, para hacer profilaxis, diagnóstico, tratamiento o para la modificación de una función fisiológica. Entonces, una reacción adversa es cualquier efecto perjudicial que ocurre tras la administración del fármaco, es decir, que hay una temporalidad allí, primero la administración, luego la aparición del efecto adverso, y siempre que sea a las dosis normales utilizadas en la especie humana. A ver, si yo tomo un blister entero, yo no voy a poder decir que es un efecto adverso medicamentoso, porque ya estoy entrando en intoxicación. Es otra cuestión. Para que sea un efecto adverso, dos condiciones. Temporalidad, primero tomo el medicamento, después la aparición, y segundo, que lo he tomado a las dosis normales utilizadas para la especie. Si tomo un medicamento veterinario, no sé qué es lo que me puede pasar. ¿Estamos? ¿Quedó claro esto? Porque son dos cosas muy importantes. Sí, sí. ¿Me escuchan ahí? Denme alguna señal, como decía. Sí, se escucha perfecto, profe. Bueno, listo. ¿Hasta acá todo bien? ¿Ninguna duda? Por ahora bien. Bueno, está. Cualquier cosa me interrumpen. Bueno, entonces, ¿por qué tenemos que estudiar las reacciones adversas medicamentosas? ¿Por qué nos detenemos en este tema como algo muy importante? ¿Sí? Y bueno, a ver, porque de esa manera vamos a proteger al paciente. Toda la medicina hoy en día se basa en lo que es la seguridad del paciente. Porque además se van a tomar precauciones con el uso. Si está de alguna manera descripta que hay una reacción adversa que es muy frecuente, seguramente el médico va a hacer lo que se llama el balance beneficio-riesgo. ¿Sí? Que a pesar de esos riesgos, el beneficio va a ser superior y se arriesga a que se presenten algunas reacciones. ¿Sí? Que además pueden afectar la calidad de vida de ese paciente. Pueden afectarlo. Pueden generar, a su vez, pérdida de confianza en el médico, porque el paciente dice, a ver, yo estaba mal, pero desde que tomo el medicamento estoy peor. Entonces ese médico no sabe nada, porque, a ver, no tiene por qué saber que a lo mejor el medicamento es el que le causó el problema. ¿Sí? Pero generan pérdida de confianza en el médico y en el sistema. ¿Sí? Y además otra cosa muy importante que aparece siempre, que es el costo de la asistencia. Ustedes recuerden siempre en salud, todos digamos, lo que disponemos es poco, ¿no? En cuestión de recursos, y me estoy refiriendo a recursos de tipo financieros o económicos. Siempre es poco. ¿Sí? Entonces, evidentemente, si tenemos que gastar en algo que a lo mejor podía ser prevenido, estamos aumentando los costos de la asistencia. Porque a veces implican un cambio en el tratamiento, ¿sí? U otras veces lo que implican es precisamente que se dé otro medicamento para poder digamos, neutralizar el efecto del anterior. Y así las personas se convierten en polimedicadas. ¿Sí? Es lo que se llama prescripción en cascada. Se da un medicamento cuando en realidad no era la aparición de un síntoma nuevo de la enfermedad, sino que era la aparición de una reacción adversa medicamentosa. ¿Sí?
Entonces, ¿por qué las estudiamos? Por todas estas razones, porque protegemos al paciente, porque de esa manera vamos a tomar precauciones con el uso, y se arriesgará el profesional médico a hacer ese balance beneficio-riesgo, porque pueden afectar la calidad de vida del paciente, porque pueden generar desconfianza en el sistema, además de en el médico, ¿sí? Porque van a aumentar los costos de la asistencia y porque van probablemente a implicar un cambio en el tratamiento o en el agregado de más medicamentos, para solucionar en realidad no una nueva enfermedad que tiene el paciente, sino neutralizar un efecto adverso del medicamento, ¿sí? Muchas veces imitan enfermedades y van a dificultar su detección. Eso también es otra cosa importante. ¿Por qué las tenemos que estudiar? ¿Sí? Entonces vamos a tener una primera clasificación sobre el mecanismo de las reacciones adversas, que son en tipo A y tipo B. ¿Sí? Es una clasificación según Rawlings y Thompson. Y entonces fíjense, las de tipo A, se conoce el mecanismo por el cual se produce. Son farmacológicamente predecibles, es decir, ya fueron detectadas durante los ensayos clínicos. Además son dosis dependientes, tienen una alta incidencia y morbilidad, pero la mortalidad es muy baja. Solamente con ajustar la dosis podemos, ni siquiera suspender el fármaco, ajustando la dosis podemos neutralizarla, y la frecuencia con que se dan es del 75%. Esas son las reacciones tipo A. Las de tipo B es todo lo contrario, no se conoce el mecanismo por el cual se produce, no son farmacológicamente predecibles, no son dosis dependientes, la incidencia y morbilidad es baja, pero tienen una alta mortalidad. Hay que suspender el fármaco con seguridad y pasan en el 25% de los casos. ¿Sí? Se presenta con una frecuencia del 25%. Esta es la primera clasificación. ¿Cuáles son los factores de riesgo de tener una reacción adversa medicamentosa? Bueno, primeramente la edad, ¿sí? Así como envejecemos por fuera, envejecemos por dentro, y todos los procesos de absorción, distribución, metabolismo y excreción se ven de alguna manera modificados, en general disminuidos, ¿sí? Por lo tanto, es importante en los adultos mayores hacer una muy buen ajuste de la dosis en función de todos estos problemas, ¿sí? El sexo es también una condición, un factor de riesgo, y lamentablemente, chicas, las mujeres tenemos más probabilidades de presentar reacciones adversas medicamentosas que los varones, ¿sí? Es una cuestión que sucede así. También otra de las cosas es que las mujeres nos enfermamos más, pero nos quedamos viudas, así que no hay ningún problema. Patologías asociadas, es decir, cuando una persona tiene muchas patologías, es decir, es pluripatológico y a su vez esté polimedicado. A más cantidad de medicamentos que toma una persona, más probabilidad de tener interacciones o reacciones adversas medicamentosas, ¿sí? Entonces, todos estos son factores de riesgo. ¿Están ahí? ¿Me escuchan? Sí, profe. Bueno, Sí, perfecto. muy bien. Bueno, reacciones adversas a los medicamentos, y vamos a tener cuáles son los métodos de farmacovigilancia, ¿sí? De todos estos métodos se va a nutrir la farmacovigilancia. El primero que aparece allí es el informe de casos, que fue lo que hizo el doctor McBride
cuando empezó a ver qué era lo que pasaba, que nacían bebés con anormalidades de mamás que habían tomado talidomida. Él lo vio, hizo esa relación, después hubo que probarla, después hubo que probarla. Pero ese informe de caso fue realmente una notificación espontánea que se hizo en una publicación, en una revista muy prestigiosa. También puede ser una serie de casos, es decir, que se busquen en diferentes publicaciones, se haga la misma búsqueda. A ver, ¿qué relación puede haber entre, si hay otras publicaciones que relacionaban la aparición del efecto adverso con una determinada droga? También están los estudios de casos y controles, ¿sí? Los estudios de casos sin controles, como por ejemplo el que se hizo en su momento con la dipirona para determinar que producía una, digamos, anormalidad hematológica que se llama agranulocitosis, ¿sí? Desde luego hay un grupo de pacientes que reciben la medicación y se contrasta con otro que no la recibe. Y se ve la incidencia que puede tener la aparición de ese efecto adverso en los que toman y los que no toman la medicación, ¿sí? ¿Qué incidencia tiene la toma de la medicación en la aparición de ese efecto adverso? Otros son los estudios de cohortes, es decir, que se van diferenciando grupos, y esto en realidad se hace a lo largo del tiempo, los estudios de cohortes, ¿sí? Y después tenemos los ensayos clínicos controlados aleatorizados, en donde también vamos a tener a un grupo, ¿por qué se llaman controlados aleatorizados? Se eligen las personas al azar, ¿sí? Lo mismo que, es decir, pueden ser a simple ciego o a doble ciego. En el doble ciego ni el paciente técnico que lleva adelante el ensayo clínico sabe a quién se le da droga activa o placebo, ¿sí? Y se hace porque se llaman controlados, es porque evidentemente hay un control estricto sobre todos los que son. A ver, en mi caso particular, yo tengo incluso una aplicación en donde tengo que semanalmente, o en el caso que me pase algo, hacerlo diariamente, reportar todas aquellas cosas que me sucedan. Temperatura, tener, qué sé yo, cáncer, diarrea, bueno, en fin, está todo allí. Es decir, a través de esa aplicación se hace el control de los pacientes. Ahora, porque tenemos tecnología, era precisamente con las visitas de los pacientes centros de investigación, ¿sí? Es decir, estos son todos los métodos de los cuales se va a nutrir la farmacovigilancia. Bueno, ¿cómo diagnosticamos una reacción adversa medicamentosa? ¿Cómo la diagnosticamos? ¿Sí? Bueno, primeramente por la plausibilidad del episodio de este episodio ya está conocido a través de la literatura de referencia, o a partir del perfil de la droga sospechosa. Si hay algún indicio que me dé a mí la seguridad, o por lo menos una pista, de que lo que le pasa al paciente es a causa de una droga determinada, ¿sí? Si fue a su vez conocido a través de observaciones anecdóticas publicadas en revistas médicas, que fue lo que hizo el doctor McBride, ¿sí? Él plasmó lo que vio del nacimiento de los chicos con anormalidades en esa revista, ¿sí?
Pero también puede ser no conocido, algo que se ve por primera vez. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó con McBride, no? Nunca había visto eso, ¿sí? Y además puede suceder que el evento no sea conocido, pero que exista además información farmacológica en contra de esa reacción adversa medicamentosa, ¿sí? Todo esto nos da a nosotros la plausibilidad del episodio descrito, es decir, la posibilidad de que se pueda, de alguna manera, congeniar o relacionar lo que le aparece al paciente con el medicamento que está tomando, ¿sí? ¿Qué pasa que cuando retiramos el efecto sospechoso? Esta es otra de las maneras, ¿sí? A ver, el paciente está tomando un fármaco, se le produce una reacción adversa y entonces, ¿qué hago? Le retiro el fármaco sospechoso. Fíjate que no estoy diciendo que se deba al fármaco, digo que tengo la sospecha que tal vez lo que le aparezca al paciente sea a causa de ese medicamento, ¿sí? Tengo que probarlo. Entonces, le retiro el fármaco. ¿Qué pasa? El efecto indeseable mejora, ¿sí? Pero puede ser que no mejore. Puede ser que no se retire el fármaco y el cuadro no mejore. Puede ser que no se retire la medicación y mejore. En la notificación, cuando se hace la notificación a través de la ficha, no hay especificación respecto a la retirada del fármaco. No se dice, no se sabe, no consta allí. Entonces yo no puedo sacar ninguna conclusión a ver si la retirada del fármaco produce alguna modificación en ese paciente, ¿sí? Muchas veces pasa que el desenlace de esa reacción adversa es mortal o es de características irreversibles. Otras veces sucede que a pesar de no retirar el fármaco, el cuadro mejora. ¿Por qué? Porque desarrolló tolerancia. A ver, esperen que quiero volver al anterior. Entonces, fíjense todas las cosas que pueden suceder cuando se retira el fármaco sospechoso. Puede mejorar, puede no mejorar. No se retira el fármaco y mejora, y no mejora. No se ha retirado el fármaco y mejora. En la ficha no me dice nada acerca de la retirada del fármaco. El desenlace es mortal o es de características irreversibles. Y otras veces, a pesar de no retirar el fármaco, el cuadro mejora debido al desarrollo de tolerancia. Todas las cosas que pueden pasar debido precisamente a la retirada del fármaco. Acuérdense, la anterior era la plausibilidad del episodio, que están conocidos, que es conocidos a través de observaciones anecdóticas, que nunca se vio, ¿sí? Y no es conocido y existe suficiente información farmacológica en contra, ¿sí? Entonces ya tenemos la plausibilidad y los efectos de retirada del fármaco sospechoso. Vamos a valorar la causalidad, ¿sí? Entonces, podemos decir que es probada o definida, ¿sí? Que el hecho, es decir, todos los efectos que aparecen en el paciente es probada a causa del medicamento que está tomando. Puede ser probable, puede ser posible, puede ser no relacionada o dudosa, o puede ser condicional, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo hacemos para darle alguna definición, una valoración a esa causalidad. Fíjense, probada o definida. A ver, relación temporal entre
entre la administración del fármaco y el signo-síntoma. ¿Se acuerdan que les dije que siempre tiene que haber una temporalidad? Primero, tomar el fármaco a las dosis normales para los humanos, otra de las cosas que nos tenemos que acordar, y aparece el signo-síntoma, ¿sí? El síntoma o signo desaparece al suspender el fármaco. Le saco el fármaco, se va el síntoma. Pero reaparece al administrarlo nuevamente. ¿Sí? Y esto es algo que quiero que les quede claro a ustedes. Es muy falto de ético volver a reexponer al paciente que ha tenido una reacción adversa. Puede ser que esa reexposición sea una eventualidad o un accidente, ¿sí? Pero quien ha tenido una reacción adversa severa, ¿sí? No seria, porque seria ya dijimos que podía causarle hasta la muerte. Y podría ser también seria, por ejemplo, quien tiene un shock anafiláctico por un determinado antibiótico, yo no se lo voy a volver a dar, ¿sí? Y gracias a Dios sobrevivió, no se lo voy a volver a dar para matarlo definitivamente, ¿sí? Entonces, probada o definida, hay una relación temporal entre la administración y el signo o síntoma que aparece. El signo-síntoma desaparece al suspender el fármaco, pero reaparece al administrarlo nuevamente. Y acá todas las consideraciones que les dije recién, que no es ético responder, ¿sí? El síntoma o signo se ha asociado con anterioridad. Se ha asociado con anterioridad y no puede ser explicado por una enfermedad que tenga el paciente o por otras drogas o tratamientos que esté tomando el paciente, ¿sí? Ahí puedo decir que es probada o definida. Pero hablábamos también que podía ser probable, ¿sí? Entonces es igual que la anterior, pero no hay readministración del fármaco. Es decir, aparece después de tomar el fármaco, se retira y el signo-síntoma desaparece, pero no se lo readministra nuevamente, ¿sí? Posible. Es igual que el anterior, pero, es decir, le doy el fármaco, aparece el síntoma, le retiro el fármaco, el síntoma desaparece. Pero fíjense, el síntoma o signo puede explicarse por enfermedad del paciente o enfermedades asociadas u otros fármacos o tratamientos que esté tomando el paciente en forma concomitante, ¿sí? Puede ser no relacionado dudosa, no hay reportes previos, no cumple con los criterios anteriores para establecer una relación de causalidad, ¿sí? Es decir, no hay exposición ni reexposición, ni retirada del fármaco, no hay, acá carece de reportes previos y no cumple con los criterios anteriores. Y en la condicional, fíjense, la secuencia es razonable, quiere decir que apareció después de haber tomado el medicamento. Y la reacción no se explicaría por el estado clínico del paciente, pero el cuadro presentado no es conocido como efecto indeseable del fármaco implicado, ¿sí? Entonces esa es condicional. Esta clasificación de probada, probable, posible, no relacionada y condicional es también una pregunta de examen. ¿Alguna duda hasta acá? No, profe, todo bien. ¿Todo bien? Bueno, seguimos. Hay un protocolo de evaluación que sigue el siguiente esquema. Y es el algoritmo de Carchi-Lasaña, que se utiliza para hacer una valoración del efecto adverso que presenta el paciente. Primero, la secuencia temporal, que es lo que dijimos antes, aparece luego de tomar el medicamento.
Segundo, ¿hay un conocimiento previo? ¿Está en la bibliografía que puede suceder que ante la toma de ese medicamento aparezca ese efecto adverso? Efecto de retirada. Cuando yo retiro el medicamento, ¿desaparece la reacción adversa o no? Reaparición de la reacción adversa tras reexposición al fármaco. Esto les dije que es muy poco probable de que suceda, ¿sí? ¿Por qué? Porque sería absolutamente poco ético someter a otra persona, a una persona, reexponerlo al fármaco cuando ya le ha causado un efecto adverso, sobre todo si ese efecto adverso es severo, ¿no? Que puede llegar a serio. Existencia de causas alternativas. Entonces hay 8 preguntas base, ¿sí? Y estas 8 preguntas dicen, ¿estaba el paciente tomando el medicamento antes de que se produjera la reacción adversa? Y estamos hablando de la temporalidad, ¿sí? ¿Estaba el paciente tomando el medicamento antes de que se le produjera la reacción? Segundo, ¿es lógica y biológicamente plausible esa secuencia temporal con el efecto clínico considerado como reacción adversa? ¿Puedo hacer una relación entre lo que presenta ese efecto clínico que presenta como una reacción adversa? Hay otros factores distintos al fármaco sospechoso, es decir, que el paciente esté tomando otros fármacos porque tiene otras enfermedades, ¿sí? O que esté tomando otras sustancias que no son farmacológicas, pero que pueden haber causado el efecto clínico no deseado. Las propiedades farmacológicas del medicamento pueden explicar la reacción adversa medicamentosa. ¿Hay descritos casos similares en la bibliografía? ¿El paciente mejoró una vez que se le retiró el medicamento sospechoso? La reacción adversa apareció nuevamente cuando el paciente volvió a tomar el medicamento, y fíjense que acá lo aclara de manera deliberada o inadvertida. Pudo haber sido un accidente, ¿sí? Por el cual se repuso a eso. Exposiciones anteriores con el mismo fármaco u otros similares produjeron el mismo efecto clínico no deseado. ¿Existen datos tales como niveles plasmáticos, pruebas diagnósticas que apoyen la causalidad? Es decir, que el producto sea el causante de ese problema que presenta el paciente. Bueno, estas son las 8 preguntas. Y se le da una valoración a cada una de las respuestas, si es sí o no, y entonces en función de la puntuación obtenida va a ser definida en el caso de que obtenga 8 puntos o más, probable si tiene 6 a 7 puntos, posible 4 a 5 puntos, condicional 1 a 3 puntos e improbable cuando tiene 0 puntos. ¿Sí? Acá tenemos este algoritmo de Cari Lasaña, pero la modificación hecha por Naranjo, y entonces fíjense que aparecen 10 preguntas diferentes, 10 preguntas, no las 8 como en el caso anterior, que eran de valoración, ¿sí? Y fíjense que se le da una valoración positiva, neutra o negativa, si la respuesta es sí, no y no sabe, ¿sí? Siempre que no se sabe, la valoración es 0. A ver, si todas las respuestas están en no sabe, yo no puedo abrir juicio de que hay una relación entre la reacción que presenta el paciente y el medicamento que tomó. Pero fíjense, dice, ¿hay informes previos concluyentes sobre la RAM? Si es sí, se le da +1, si es no, se le da 0, si no sabe, también se le da 0. ¿El evento adverso apareció cuando se administró el medicamento sospechoso? Si contesta que sí, se le da una valoración de +2. Si contesta que no, se le da una valoración de -1. Y siempre el no sabe, ya dijimos que es 0.
¿La reacción adversa mejoró al suspender o al administrar un antagonista específico? Si es sí, es +1, si es no, se le da 0. ¿La reacción adversa reapareció al readministrar el medicamento? Si es sí, se le da +2. Si es no, se le da -1. Siempre no sabe 0. ¿Existen causas alternativas que pueden causar esta reacción? Entonces, si existen causas, si es sí se le da -1, si es no se le da +2, si no sabe, siempre 0. ¿Ocurrió la reacción adversa después de administrar placebo? Fíjense, si dice que sí, la valoración es -1. Si dice que no, la valoración es +2, siempre no sabe 0. ¿Ocurrió? ¿Se detectó la droga en sangre u otros líquidos en concentraciones tóxicas? Si es sí, la valoración es +1, si es no, es 0. ¿La reacción adversa fue más severa con más dosis o menos severa al disminuir la dosis? Si pasa eso, se da +1. Si dice que no, es 0. ¿Tuvo el paciente reacciones similares con el medicamento o similar? Si es +1, si dice que no, es 0. ¿La reacción adversa fue confirmada mediante alguna evidencia objetiva? Si dice que sí, vamos a tener +1 como valoración. Si dice no, 0, y si no sabe, es también 0. Fíjense que de acuerdo al puntaje obtenido vamos a tener que es probada cuando es 9 mayor o igual a 9. Cuando el puntaje obtenido, después de la respuesta de todas estas preguntas, el puntaje es 9 mayor o igual a 9. Puede ser probable cuando el puntaje es de 5 a 8. ¿Sí? Es posible cuando el puntaje es de 1 a 4 y es dudosa cuando el puntaje es 0. ¿Sí? Son todos métodos para valorizar las reacciones adversas. Algunas las podemos tomar nosotros, como las 8 preguntas anteriores, las podemos tomar como base tal vez para hacer algo en la farmacia. Ahora esto ya no, porque fíjense que hay que hacer análisis para detectar en sangre u otros líquidos las concentraciones tóxicas de la droga, ¿sí? O la administración de un placebo, cosa que nosotros en la farmacia comunitaria eso no lo vamos a poder hacer. Pero estas son, digamos, algunas estrategias que se utilizan para poder determinar si la reacción adversa es probada, posible, probable o dudosa. ¿Sí? Y entonces llegamos por fin a lo que es farmacovigilancia. ¿Sí? Por fin a lo que es farmacovigilancia. Primeramente decimos que es una ciencia y ya algo sabíamos porque se valía de métodos científicos. Acuérdense, los métodos de cohorte, los ensayos clínicos controlados, los informes de caso o de informes de casos, ¿sí? Entonces es una ciencia y son actividades que están relacionadas tanto con la detección, evaluación, conocimiento, prevención de reacciones adversas y otros posibles problemas relacionados con los medicamentos, ¿sí? Entonces es una ciencia, y las actividades que están relacionadas con lo que es la detección, la evaluación, el conocimiento y la prevención de reacciones adversas. Fíjense qué incumbencias tiene la farmacovigilancia. Hasta hace muy poco solamente se manejaban lo que eran reacciones adversas a los medicamentos, solamente, ¿sí? Pero después fueron extendidas esas incumbencias y entonces hoy por hoy incluye lo que son hierbas, hierbas medicinales,
que sabemos que tienen efecto terapéutico, los medicamentos que son tradicionales o complementarios de algunas medicinas, como puede ser, a ver, estamos hablando a nivel mundial, ¿no? Por lo tanto, tenemos que entender que hay en algunos países, como por ejemplo Perú, en donde la medicina tradicional y complementaria está aprobada por el ministerio. ¿Sí? Entonces, también incluye todo lo que son los medicamentos tradicionales y complementarios. ¿Mm? Todo lo que son productos hemoderivados y biológicos. Novedades, la aparición de los biológicos en el mercado, una nueva manera de generar medicación. Las vacunas, los dispositivos médicos, y a eso lo llamamos, en vez de farmacovigilancia, tecnovigilancia. Y todo lo que es cosmetovigilancia, es decir, todas las reacciones adversas que aparecen por el uso de los cosméticos. ¿Sí? Para que sepan también, todas las empresas que realizan cosméticos tienen que tener como director técnico un farmacéutico. ¿Sí? Por lo tanto, es otra área de trabajo que tenemos los farmacéuticos. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo las incumbencias de la farmacovigilancia fueron extendidas. No solamente a los medicamentos tales como los conocemos, sino también a las hierbas, a las medicinas complementarias, a todo lo que son biológicos, a lo que son vacunas, a lo que son dispositivos médicos y también a lo que son los cosméticos. ¿Sí? Entonces, esas son todas las incumbencias. Notificación espontánea es el sistema más extendido internacionalmente. Fíjense, no es algo de la Argentina, sino estamos hablando de la farmacovigilancia a nivel mundial. Es el sistema más extendido para la detección y cuantificación de reacciones adversas. ¿Sí? Notificación espontánea de los casos clínicos de sospechas de reacciones adversas de medicamentos. Nadie nos obliga, es voluntaria y espontánea. Nadie nos obliga. Sí, la responsabilidad profesional nos estaría poniendo a consideración el hecho de la importancia de las notificaciones espontáneas. Cada vez que uno realiza una notificación de un evento adverso o supuestamente evento adverso, porque después habrá que probarlo, en realidad está trabajando en pos de la seguridad del paciente. ¿Sí? Entonces, cada uno desde su lugar, los médicos desde su lugar, la industria desde su lugar, los farmacéuticos, ya sea en farmacia hospitalaria o en farmacia comunitaria, somos los que tenemos que, digamos, ponernos las pilas y realizar las notificaciones. ¿Por qué? Porque estamos en una situación de preferencia, ¿no? Cerca del paciente, puede venir a nosotros sin un turno previo, la farmacia está abierta más tiempo que cualquier otro centro de salud, ¿sí? Hay muchas, y la confianza que generalmente se genera con los pacientes. ¿Sí? Entonces, notificación espontánea es el sistema más extendido para la detección y cuantificación de las reacciones adversas. Tenemos un sistema nacional de farmacovigilancia, con sede en nuestra agencia regulatoria, es decir, en ANMAT, ¿sí? Y va a incorporar, fíjense, eventos adversos farmacológicos, que son los que guardan relación entre la medicación y la aparición del evento adverso. Pero también ese sistema nacional de farmacovigilancia se va a hacer eco de todo aquello que es falta de eficacia de los medicamentos. A ver, ¿qué sucede? Un paciente está tomando un medicamento, ¿sí?
lo toma correctamente, pero la verdad que no logra ningún beneficio con su tratamiento. Entonces, ¿qué se puede pensar? Primero puedo pensar en un mal diagnóstico. Tal vez el medicamento que esté tomando no se corresponda con la patología que tiene el paciente, ¿sí? Pero otra cosa que yo puedo pensar es que hay una falta de eficacia de los medicamentos, es decir, que por un desvío de calidad del medicamento no esté siendo eficaz para ese paciente, ¿sí? También puede ser que el evento adverso se produzca con material biomédico, ¿sí? Es decir, hoy utilizamos muchísima cantidad de materiales biomédicos, algunos de ellos realizados con materiales que pueden ser alergenos, ¿sí? Entonces, bueno, es otra de las cosas que se tienen que tener en cuenta. Es decir, no solamente los eventos adversos farmacológicos, sino también la falta de eficacia de algunos medicamentos o eventos adversos aparecidos con material biomédico. Esto es solamente para que ustedes vean cómo está conformado, cómo es el organigrama, ¿eh? Nosotros tenemos el Sistema Nacional de Farmacovigilancia, ¿sí? En ANMAT funciona lo que es el Departamento de Farmacovigilancia, que es el efector central. Y fíjense que hay un montón de flechitas que dicen efector periférico, efector periférico. ¿Quiénes son los efectores periféricos? Nosotros, los médicos, los enfermeros, ¿sí? Nosotros somos los que somos efectores periféricos. ¿A dónde vamos a reportar? A ese efector central, ¿sí? Que funciona dentro de ANMAT, y ese departamento de farmacovigilancia va a su vez a hacer un resumen o un boletín de todos los efectos adversos que fueron notificados en forma espontánea y voluntaria a la Comisión Nacional de Farmacovigilancia. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Sí, profe, se entiende. Entonces, tenemos un circuito, un circuito. Dijimos, el Departamento de Farmacovigilancia que funciona en ANMAT, que se va a nutrir a través de las notificaciones al sistema de farmacovigilancia. Esas notificaciones, ¿de dónde provienen? Bueno, de los profesionales de la salud y de la industria farmacéutica. Entonces, estos profesionales de la salud y la industria farmacéutica notifican al Sistema Nacional de Farmacovigilancia, que funciona en ANMAT, en el Departamento de Farmacovigilancia. Acá se hacen el análisis de todas esas notificaciones recibidas, se hace un boletín anual de todas las pueden entrar ustedes, verlo, cuáles son las drogas que más notificaciones de reacciones adversas tienen, ¿sí? En función de eso y de la gravedad de las notificaciones, puede ser que ANMAT tenga que tomar normativas y acciones, como puede ser, por ejemplo, el cambio de un prospecto, o puede ser el cambio de una condición de venta de un medicamento, ¿sí? Y así comenzamos el circuito. A ver, hay una droga que se llama Carisoprodol, que es un relajante muscular. En función de las notificaciones de los profesionales de la salud, que notificaban que el uso prolongado producía dependencia a esa droga, el ANMAT toma, como agencia regulatoria, dos situaciones. Uno, el cambio de prospecto, y segundo, el cambio de condición de venta, ¿sí? Entonces, advierte en el prospecto la posibilidad de la dependencia por el uso continuo y prolongado, ¿sí? Y pasa de venta bajo receta a venta bajo receta archivada. Son todas cosas que han sucedido en función de que cada uno de nosotros
toma la responsabilidad de las notificaciones. Bueno, acá tenemos otra manera de ver. Podemos hacer las notificaciones en hoja papel, que antes era amarilla, por eso quedó como hoja amarilla, pero hoy no es hoja amarilla, o a través del formulario web, que desde luego que el formulario web lo que hace es hacer las cosas mucho más rápidas, ¿sí? Antes, ¿qué se hacía cuando no existía internet y todas estas maravillas tecnológicas? Bueno, llenábamos la planilla, ¿sí? Y la teníamos que enviar por correo a ANMAT, ¿sí? Todo, digamos, una gran cantidad de tiempo, que transcurría desde la notificación hasta la llegada a ANMAT, ¿sí? Bueno, dijimos también que incluía lo que eran problemas de falta de eficacia o falla de calidad. En este caso tan especial, lo que se hace es retirar muestras para hacer un análisis de la muestra y tener una información absolutamente confiable, ¿sí? En función de este resultado, del análisis de las muestras, se hace la notificación a la autoridad sanitaria y muchas veces cuando se observan desvíos de calidad, cosas tan sencillas como a veces puede ser que no cumple con el test de disolución un comprimido, entonces evidentemente si no puede disolverse, ¿cómo se va a absorber? ¿Sí? Evidentemente hay una falla de calidad. Entonces, ¿qué es lo que hace el laboratorio? Bueno, de todos esos lotes, o ese lote que está identificado con un número que vendría a ser su cédula de identidad, por decir de alguna manera, se hace lo que se llama el recall, es decir, se pide que vuelva al laboratorio todo ese lote en donde se detectó esa falla de calidad. ¿Sí? Bueno, lo mismo pasa cuando, el profesional o particular hace una notificación, va al a la sección farmacovigilancia, y según sea esa Administración Nacional de Medicamentos y Alimentos o el INAME, hace toda la retroalimentación para que precisamente se tomen todas las medidas necesarias, que puede ser lo que dijimos recién, un cambio una modificación en el prospecto, un cambio en la condición de venta, ¿sí? Y acá llegamos a la ficha del Sistema Nacional de Farmacovigilancia, ¿sí? Fíjense, esto es comunicación de eventos adversos. Es una de las tantas fichas que hay, porque tenemos la de eventos adversos, tenemos la de fitoterápicas o hierbas medicinales, tenemos los de desvíos de calidad, tenemos la de eventos supuestamente atribuibles a vacunación o inmunización, que son los específicos para las reacciones adversas producidas por las vacunas, ¿sí? Y tenemos también la ficha del paciente. ¿Por qué ficha del paciente? Bueno, porque mundialmente se está desarrollando la idea, y con mucha firmeza, de que son los pacientes también los que pueden realizar este tipo de notificación. Desde luego la ficha es decir, está en un idioma muy llano para que pueda el paciente comprenderla, y además se llenan todos a través de crucecitas que se ponen en los diferentes espacios para contestarla, ¿sí? Bueno, a ver. ¿Qué es lo que primero tenemos que llenar? ¿Sí? Primeramente, la provincia o el lugar donde nosotros estamos, puede ser Cava, puede ser provincia de Buenos Aires, esto es nacional, por lo tanto puede ser en cualquier lugar de la Argentina,
¿sí? El tipo de reporte, y fíjense, dice inicial o de seguimiento. Cuando viene el paciente la primera vez y nos cuenta qué es lo que le pasa, y pues nosotros podemos relacionar con algún medicamento que está tomando, ese es un reporte inicial, ¿sí? Si nosotros le decimos que vuelva, porque por ejemplo lo derivamos al médico y el médico le suspendió, le bajó la dosis, y le decimos que vuelva a contarnos cómo le fue, entonces ahí ya sería, el tipo de reporte sería de seguimiento. Con respecto a los datos del paciente, no es tan importante colocar el nombre y apellido del paciente, pero sí es importante el sexo y la edad. ¿Por qué razón les parece, algo que dijimos en clase, por qué es importante conocer el sexo y la edad? Y porque el ADME puede estar modificado por la edad, sobre todo en personas adultas. Y bueno, usted dijo que las mujeres somos más propensas a tener... Muy bien, muy bien. Alguien que ha estado atento a la clase, muy bien. Es importante por eso que dijiste, es verdad. Seguramente va a ser diferente si la edad es, qué sé yo, una persona mayor de 65 años, no porque sea diferente, pero se va a tomar como una causalidad que tiene que ver también con las deficiencias en todo el proceso de absorción, metabolismo y excreción del medicamento. ¿Sí? Y el sexo, porque ya dijimos, las mujeres teníamos más probabilidades de tener reacciones adversas que los hombres. Entonces, acá es importante colocar la edad y el sexo. Es importante. Fíjense, nos vamos a ir a esta parte, hacia la derecha de la pantalla, ¿sí? En donde dice exámenes complementarios relevantes con fecha y resultado. ¿Podemos tener o no podemos tener eso? En el caso de que no tengamos nada, vamos a poner no aplica, o vamos a poner digamos, una crucecita o algo que indique que no tenemos nada. ¿Sí? No vamos a inventar lo que no tenemos. ¿Sí? Si no lo tenemos, no lo tenemos. ¿Cuál es la enfermedad de base o condiciones médicas relevantes? ¿Sí? Puede ser que sea una mujer embarazada, puede ser una persona que tome con mucha frecuencia alcohol, puede ser una persona que tenga una disfunción hepática o renal, que sea una persona fumadora, y sabemos la relación que existe o las interacciones que existen muchas veces entre el tabaco o todos los productos de degradación del tabaco y ciertos medicamentos. Entonces, si conocemos, podemos colocarlo acá. Siempre es un aporte más a poder hacer ese panorama general del paciente. ¿Sí? Dice también acá, medicación concomitante, es decir, ¿qué otras cosas además de ese medicamento sospechado de reacción adversa, qué otras cosas está tomando el paciente? ¿Sí? Incluso todo lo que es terapias alternativas. Las personas que toman hierbas medicinales si no lo consideran un medicamento, ¿sí? O todo puede ser que además esté tomando medicación homeopática, por ejemplo, ¿sí? Bueno, todas esas cosas tenemos que colocarlas porque son importantes para tomar conclusiones. Cuanto más datos tengamos, verídicos, no inventados, cuanto más datos verídicos tengamos, más vamos a llegar a una conclusión fidedigna, ¿sí? Vamos a ir a ver acá, dice descripción del evento adverso. Descripción del evento adverso. A ver, yo tengo que describir brevemente, pero fielmente, lo que le pasa al paciente, porque no voy a estar yo al lado de la persona responsable en farmacovigilancia para aclararle lo que quise poner.
Por lo tanto, esa descripción tiene que ser breve, tiene que ser concisa y tiene que reflejar lo que realmente le pasó al paciente. ¿Sí? Después vamos a ver un ejemplo. Bueno, ¿qué puede pasar acá? ¿Cuál es el resultado de esa reacción adversa? Y fíjense, requirió tratamiento, se recuperó íntegramente, se recuperó con algunas secuelas, no está recuperado, desconocemos qué es lo que pasó, si estaba internado, y esto será para los farmacéuticos o los médicos o los enfermeros de los hospitales, requirió o prolongó la hospitalización, se puso en riesgo la vida del paciente, tuvo como resultado una malformación, otro, y en el caso de haber ocurrido la muerte, bueno, ponemos una crucecita allí donde dice muerte y la fecha acá abajo. ¿Sí? Entonces, acuérdense, llenamos en qué lugar ocurrió, si es un reporte inicial o de seguimiento, los datos del paciente, lo más importante, la edad del sexo, la descripción del evento adverso clara, de manera que no vamos a escribir una historia clínica completa, pero sí qué es lo que le pasó, brevemente, concisamente, para que sea bien interpretado. Si tenemos algunos datos complementarios, agregarlos, ¿sí? ¿Qué otra medicación estaba tomando, además de esa que pensamos que puede ser el causante de su efecto adverso y el resultado? ¿Sí? Vamos a ir hacia abajo y vamos a... Es decir, a ver, tuve que dividir en dos la ficha porque no me entraba. Si entraba era tan chiquitito que no se podía ver nada, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el medicamento sospechoso? ¿Sí? ¿Cuál es el medicamento sospechoso o los medicamentos sospechosos? Entonces tenemos que colocar el nombre genérico, es decir, la denominación común internacional, el nombre comercial, cuál es la dosis, la frecuencia y la vía de administración, cuándo comenzó, cuándo finalizó el tratamiento, si es que tenemos los datos, cuál fue la indicación de su uso, qué lote y fecha de vencimiento tenía el producto. ¿Sí? Así con todos los medicamentos, porque puede ser más de uno, los medicamentos sospechados. Y acá vienen algunas consideraciones. Dice, la suspensión o reducción de la dosis del medicamento causó la disminución o desaparición del evento adverso. Bueno, puede ser que sí sepamos, que no lo sepamos, que no pasó, ¿sí? O no lo sepamos, ¿sí? ¿La reexposición al medicamento generó el mismo o similar evento adverso? Acuérdense que solamente se lo reexponía en forma accidental, ¿sí? Nunca se lo reexpone a un paciente éticamente a un medicamento que le causó un evento adverso. ¿Cuál es la fecha del comienzo del evento y cuál es la fecha del reporte? Porque muchas veces nosotros no nos enteramos el mismo día que el paciente tiene el evento, sino que nos enteramos después y el reporte lo hacemos después. ¿Sí? Los datos del comunicador, lo más importante es que ustedes puedan colocar un email, porque ante cualquier duda se puedan comunicar con ustedes para aclarar las cosas. ¿Sí? Dijimos que eran voluntarios, ¿sí? Y que eran espontáneos, por lo tanto, esto no les va al que reporta, no les va a traer ningún tipo de consecuencia, ¿sí? No van a ser llamados a un juicio, ni mucho menos por haber reportado. Antes, fíjense cómo cambió, porque antes se llamaban denuncias al sistema de farmacovigilancia. Y la palabra denuncia tenía una connotación negativa, ¿sí? Entonces, de denuncias se pasó a la palabra reportes, ¿sí? Reportes. Y es mucho mejor, eso ha mejorado porque no sé
qué rollo tiene uno en la cabeza con hacer una denuncia, ¿no? En cambio, un reporte es más, más llano. Esta parte de acá abajo dice uso del departamento de vigilancia. No tienen que llenarla ustedes. Es para el uso del departamento de vigilancia. Y fíjense, dice imputabilidad, ¿sí? Intensidad. Intensidad. Le dan un número a la notificación, colocan el código ATC, anatómico, terapéutico y químico, del producto que está involucrado, ¿sí? Y codifican la reacción adversa. Pero esto le corresponde al Departamento de Farmacovigilancia, no a nosotros. ¿Sí? No a nosotros. ¿Estamos? Y creo... A ver, ¿qué sucede por hacer reportes? A ver, porque muchas veces uno puede pensar que juntan papelitos y después, bueno, ahora ya no se usa más, pero antes del 31 de diciembre se tiraban los papelitos por las ventanas de las oficinas. No es el caso, ¿sí? Dos productos, la terfenadina y el astemisol, se prohibieron, se prohíbe la elaboración, comercialización y distribución y dispensación. ¿Por qué? Porque provocaban arritmias ventriculares con prolongación del intervalo QT, los dos lo mismo, y desde luego que eso ponía en riesgo la vida del paciente, porque, a ver, había un riesgo de muerte súbita por la prolongación del intervalo QT. Después hay otro medicamento, fíjense, que es el Tolrestat, que era un inhibidor de la aldosa reductasa y se utilizaba pero con excelentes resultados en lo que era la neuropatía diabética, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Esos pacientes que eran tan beneficiados con el medicamento para tratar de resolver esa neuropatía diabética terminaban con necrosis hepática y en trasplante de hígado, ¿sí? Por lo tanto, se retiró del mercado internacional, ¿sí? Bueno, si nadie hubiera reportado, estas cosas no se hubieran conocido y el fármaco seguiría haciendo consecuencias negativas para la salud de las personas. Vamos a ver acá, hay dos tipos de farmacovigilancia. Una farmacovigilancia que es de rutina y una farmacovigilancia que es intensiva. Y entonces vamos a ver sobre qué medicamentos se aplica, cuál es el tipo de notificación, qué tipo de efectos adversos hay que reportar y si se necesita o no consentimiento informado del paciente cuando se le medica con esas drogas específicas que están en farmacovigilancia intensiva. Tenemos la farmacovigilancia de rutina en todos los medicamentos del mercado, en todos. No importa su condición de venta, puede ser venta libre, puede ser venta bajo receta archivada, ser un psicofármacos, bueno, no interesa. Todos los medicamentos están sujetos a farmacovigilancia de rutina, ¿sí? La notificación es espontánea, ya lo dijimos. Espontánea y tiene mucho que ver con la responsabilidad profesional del ejercicio de la profesión, ¿sí? ¿Qué tipo de efectos adversos se van a reportar? Todos los que presente el paciente, ¿sí? Los que presente el paciente. ¿El paciente necesitó un consentimiento informado para poder tomar ese medicamento? No, porque son medicamentos de rutina, ¿sí? Son medicamentos comunes. En cambio, la farmacovigilancia intensiva se realiza sobre medicamentos seleccionados, medicamentos que ya han demostrado efectos adversos serios y que se pone en tela de juicio el beneficio-riesgo.
Entonces, la notificación ya deja de ser espontánea, sino que es obligatoria. ¿Sí? ¿Qué efectos adversos se van a reportar? Los graves y conocidos. Graves y conocidos. ¿Mm? Y para poder medicar a las personas con ese medicamento se necesita el consentimiento informado de las mismas, porque se le advierte que puede suceder ese tipo de efecto adverso. ¿Sí? ¿Qué medicamentos nosotros tenemos en farmacovigilancia intensiva? La talidomida. ¿Se acuerdan esa famosa que fue el origen de la farmacovigilancia y que causaban las mamás que lo tomaron el nacimiento de niños con focomelia? Que ahora nosotros lo tenemos en el Programa Nacional de Lepra. Por lo tanto, a las mujeres se medica tanto a hombres como a mujeres con talidomida, pero el problema son las mujeres, ¿sí? Que si quedan embarazadas puede suceder que tengan los bebés con esas malformaciones. Está en farmacovigilancia intensiva. Otra de las drogas que está en farmacovigilancia intensiva es la clozapina. La clozapina es un antipsicótico. Y los pacientes que llegan a clozapina es porque fueron resistentes a otro tipo de tratamientos. Por lo tanto, el médico que lo prescribe para un determinado paciente lo hace teniendo en cuenta lo que es beneficio y riesgo. Todos los pacientes que están medicados con clozapina están empadronados en ANMAT. ¿Sí? ANMAT tiene el registro de todos los pacientes que están tomando clozapina. Hay efectos adversos graves y conocidos, ¿sí? Y el médico tratante hace lo que se llama balance beneficio-riesgo. El paciente debe firmar el consentimiento informado, o si no es el paciente, será el familiar, tutor, curador, cualquiera. ¿Sí? Alguien tiene que firmar el consentimiento informado, el propio paciente, si está en uso de sus facultades, o el tutor, padre, encargado, el que sea. ¿Qué características tiene que tener la receta para poder nosotros dispensar la clozapina? Tiene que venir con una leyenda que dice hemograma normal, firma y fecha. Esto es importante porque los efectos adversos son graves y son efectos adversos hematológicos. ¿Sí? Hemograma normal. De esa manera nosotros podemos dispensar, es decir, el médico cuando confecciona la receta debe colocar la leyenda hemograma normal, colocar la fecha de realización de ese análisis y colocar su firma y su sello. Con respecto, entonces, tenemos ya la talidomida y tenemos la clozapina. ¿Todos los farmacéuticos podemos dispensar clozapina? Sí, todos podemos hacerlo, pero tenemos que hacer antes dos cosas para que nos habiliten. Uno es un curso sobre clozapina, conociendo las características de la droga, los efectos adversos, la dosificación, es decir, estar empapados bien del uso de ese medicamento, y otro sobre la patología esquizofrenia. Cuando se complementan se cumplimentan esos dos requisitos,
se da la información a los laboratorios para que nosotros estemos habilitados a la compra a través de las droguerías y a la dispensa a los pacientes. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo me voy de la farmacia? Me voy a otra farmacia. Bueno, la farmacia anterior, el farmacéutico que me reemplace, deberá hacer el curso de esquizofrenia y el curso de clozapina para poder tener la autorización correspondiente. Porque la autorización es para el farmacéutico, no para la farmacia. ¿Se entiende eso? Sí, se entiende. Sí. Bueno, otra de las drogas que está en farmacovigilancia intensiva es la isotretinoína. La isotretinoína que se utiliza para casos severos de acné. ¿Sí? ¿Qué problemas tiene el uso de la isotretinoína? Bueno, malformaciones congénitas. Es decir, que si una mujer está tomando isotretinoína y queda embarazada, hay probabilidad de que su bebé nazca con anormalidades. Por lo tanto, se debe hacer el consentimiento informado del paciente o dándole toda la información pertinente y que mientras esté tomando esa medicación tiene que hacer un uso de un doble método de anticoncepción, uno hormonal y otro de barrera. ¿Sí? ¿Qué características tiene que tener la receta? Así como la de clozapina tenía que tener esa leyenda que decía hemograma normal. En el caso de la isotretinoína tiene que decir último test de embarazo negativo, firma y sello del médico. ¿Sí? Y no se puede dar más dosificación que por 30 días. En el caso de la clozapina lo mismo, porque la evaluación a través del hemograma tiene que ser mensual. Y sabemos también que en el caso de las mujeres también ese digamos, análisis de embarazo, test de embarazo, tiene que ser mensual. La primera vez que se da, en general se hace por subunidad beta, ¿sí? El primer análisis. Y después se hace a través de los test que nosotros conocemos, el EVA-test o cualquiera de ellos, ¿sí? Bueno. ¿Una consulta, profe? Sí. Yo hace unos años ya no estoy en farmacia, pero antes, si no me equivoco, el Roacutan venía 2x1 y usted recién mencionó que no se puede recetar por más de 30 días. No, son cosas que nunca se pueden interpretar. ¿Cómo puede ser que digamos, una estrategia de marketing de una farmacéutica, de una empresa farmacéutica, está en contra de la legislación digamos, de algo tan severo como puede ser los efectos adversos de un producto que se encuentra en farmacovigilancia intensiva? Si no, es algo que nunca se pudo entender eso. ¿Sí? Me acuerdo que venía el Roacutan 2x1. Sí, es así. Cosas que tenemos en este país de locos, porque a ver, si todo fuera normal, viviríamos de otra manera. ¿Alguna duda con respecto a esto? Igual esto lo vamos a volver a ver cuando veamos atención primaria de salud, es decir, integración de las farmacias a atención primaria. Vamos a ver, porque vamos a tomarlo con algún tipo más de detenimiento. Pero yo no quería dejar pasar sin que ustedes lo conocieran, que hay una farmacovigilancia de rutina y hay una farmacovigilancia intensiva. Y que las drogas más comunes, porque hay otras, son la
talidomida, la clozapina y la isotretinoína. Bueno, y acá, a ver, ¿qué pasó? Bueno, acá tenemos cuáles son las disposiciones, del año 2000, hay una disposición inicial y modificatorias, que son el monitoreo para pacientes ambulatorios e internados tratados con clozapina. A ver, les pregunto, ¿quién se hace cargo de ese monitoreo de sangre de los pacientes? En el caso de la clozapina me refiero, El médico, supongo, el que se la recetó. No, el laboratorio. Ah, El laboratorio. Por eso es tan importante que no se cambie la marca. Primeramente porque tienen estrecho rango terapéutico y segundo porque es el laboratorio el que se hace cargo de ese examen. Entonces no hay que variar, ¿sí? No tenemos muchos laboratorios que hagan clozapina. Hoy por hoy creo que está Fabra, creo que está Investi y creo que está Gador, me parece. Creo que había una clozapina de Ceballos, pero no sé qué pasó. Ahí está. Sí, se me había ido. No sé qué toqué que se fue. Bueno, creo que son esos 3 laboratorios los que, 3 o 4 laboratorios, pero los pacientes que están, digamos, tomando de un laboratorio, no se le debe cambiar, a pesar de que el farmacéutico tiene por la ley la posibilidad de cambiar por la misma droga, la misma dosis y todo lo que ustedes digan. Bueno, hay algunos casos en que no se puede cambiar la medicación, no se puede sustituir la medicación. Y la clozapina es una de ellas, ¿sí? Primeramente porque algunas variaciones en lo que puede ser, debido a la utilización de diferentes... A ver, ¿me esperan un minutito? Que están tocando el timbre. Un minutito. Les decía que eso es muy importante, no cambiar el medicamento. En el caso de la isotretinoína, en realidad el que se hace cargo al inicio es el paciente o a través de su obra social, y después lo mismo los test de embarazo que, bueno, están a cargo del paciente, ¿sí? Esas son las disposiciones. Y después, bueno, en Estados Unidos existe un sistema y pledge que hay una relación entre el médico tratante, el farmacéutico dispensador y el paciente, ¿sí? Es decir, hay como una especie de circuito entre esas 3 partes intervinientes en función de la buena dispensa y de la buena utilización de la isotretinoína. Bueno, a ver, vamos a ver solamente para que ustedes vean algunos casos que tienen que ver con la farmacovigilancia, ¿no? En este caso es una paciente de 36 años, madre de 4 hijos, que va a la consulta porque hace 4 días le empezaron a brotar por la espalda y por los muslos ronchones grandes, acompañados de mucha picazón, que se fue extendiendo por brazos y piernas, por el cuello y el cuero cabelludo. Un amigo médico a quien le consultó por teléfono le recomendó que tomase Sirtec, un comprimido de 10 miligramos por las noches. Durante el primer día notó que la picazón le disminuyó, pero después había vuelto a empeorar hasta el punto que ya no podía dormir. Lo que más le molestaba era la picazón en el cuero cabelludo, en las palmas de las manos y en las plantas de los pies.
Ese es digamos, el desarrollo del cuadro. Cuando se le hace la anamnesis, el paciente señala que es la primera vez que le ocurría, que no se hallaba tomando ningún medicamento, incluyendo anticonceptivos. Tampoco se había vacunado ni había tomado productos enlatados los días previos al desarrollo del cuadro. Tampoco tiene costumbre de comer golosinas ni de tomar bebidas alcohólicas. Tan solo había tomado una aspirina para un dolor de cabeza por la mañana del día en que le apareció el cuadro y otra el día antes de acudir a la consulta. Cuando se le preguntó que si el cuadro le había aparecido antes o después de la aspirina, la paciente respondió que unas 4 horas después. El proceso no le aumenta con el ejercicio, ni con el frío, ni con el calor, ni con la ducha. No recuerda a nadie de su familia con un problema similar. Ella lo achaca a algo que comió sin saber qué y también a los agobios de las tareas domésticas. El estrés. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? Se trata de una urticaria aguda, posiblemente por aspirina, pues la urticaria apareció a las 3 o 4 horas de su ingesta, secuencia que se halla perfectamente descrita en la literatura. Los medicamentos son una de las causas más frecuentes de urticaria aguda, particularmente la aspirina. Entonces, se produjo un problema iatrogénico que ha requerido una consulta médica y tratamiento. El medicamento ha sido utilizado por automedicación. Se precisará de la realización de pruebas diagnósticas en un futuro, ¿sí? Y la paciente deberá guardar cierta cautela con los medicamentos. Bueno, a veces el problema también son las prescripciones, ya vamos a ver la clase que viene lo que son errores de medicación, ¿sí? Y una precisamente es la ilegibilidad de las recetas médicas, ¿sí? ¿Qué es lo que debe tener una receta para que esté bien conformada? Ahora tenemos algunos cambios porque se ha permitido que, por todo lo que nos está pasando, que haya que las recetas médicas sean a través de medios informáticos, ¿sí? Incluso PAMI la tiene en la nube y con el número de pacientes se puede recuperar esa receta, ¿sí? Son todas estas cuestiones que han pasado, están modificadas. La nueva normalidad, no sé si es nueva normalidad, pero es lo que por lo menos ha permitido que muchas personas pudieran continuar con su tratamiento médico en un momento en que los médicos de cabecera no atendían y que todo estaba afectado a COVID, ¿no? Entonces, ¿qué debe tener una prescripción para que realmente esté de acuerdo a la ley? Bueno, debe tener nombre, dirección y teléfono del prescriptor, es decir, debe ser una receta que esté membretada, ¿sí? En donde figure el nombre, la dirección y nosotros sabemos que a veces aparecen recetas en pedacitos de papel que son la parte trasera de los electrocardiogramas, por ejemplo, ¿no? Bueno, debe tener la fecha, desde luego, el nombre genérico del fármaco y la potencia. Acuérdense que nosotros tenemos una ley que dice que deberá en forma taxativa la receta ser prescripta a través del nombre genérico. Debe tener también instrucciones, ¿sí? Es decir, cada cuánto lo tiene que tomar el paciente. Y debe tener también el nombre, dirección y edad del paciente y la firma del prescriptor con su sello. Bueno, todas estas cuestiones deberían estar en una receta, ¿sí? Sabemos que muchas veces esto no se cumple. Y acá está. Bueno, supuestamente yo tenía que pasarles un video, pero no hay manera de poder pasarlo. Así que voy a ver si lo puedo separar de la presentación y podérselos pasar la próxima.
No, profe. ¿Todo bien? Es un tema importante, farmacovigilancia, ¿eh? A ver si puedo. ¿Quieren descansar 5 minutos mientras yo busco una ficha y un caso para que lo puedan hacer? Sí, si es posible. Bueno, mientras son 5 minutos. Nos volvemos a conectar, así yo busco. Vuelvo a llamarlos.